Mi nombre es Laura Guzmán Barrios. Voy a hablar sobre la Constitución mexicana. Ley Suprema de México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal, entre todos aquellos y los ciudadanos. También fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en el que el poder se asienta y establece, en tanto que pacto social suprema de la sociedad mexicana, los derechos y deberes del pueblo mexicano. Constitución, Ley Suprema de México. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Fecha de creación. La Ley Suprema del Sistema Jurídico Mexicano fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Características de la Ley Suprema de México. La Ley Suprema es axiológica y materialmente superior a toda norma jurídica, incluida la Constitución. La Constitución es formal y lógicamente superior a todas las demás normas del ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales sobre derechos humanos y otros materiales. Los derechos humanos reconocidos en la Constitución son los tratados internacionales de los que México es parte, y en las demás fuentes señaladas por la SCJN constituyen el criterio supremo de legitimidad de las normas de derecho positivo mexicano. Este criterio le llamo Ley Suprema. El juicio que afirma que una norma jurídica positiva es conforme uno a la ley suprema, esto es legítima o ilegítima, es un juicio de convencionalidad. Contiene 136 artículos y 19 transitorios, distribuidos en 9 títulos. ¿Cómo se divide sus artículos de ley suprema? La Constitución política constituye la ley suprema que regula dos aspectos, los derechos del hombre y la organización del Estado. La Constitución se divide en dos partes, la dramática y la orgánica. ¿Qué son las garantías individuales y cómo se clasifican? Las garantías individuales son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar nacionalidad, raza, sexo, edad, creencias religiosas o políticas, las cuales se encuentran manifestadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del artículo 1 al 29. Clasificación de las garantías individuales. Las garantías individuales se clasifican en garantías de igualdad, que son aquellas que aseguran la igualdad ante la ley, que tengan el mismo exacto trato conforme a las mismas circunstancias. Garantías de libertad, que son aquellas que te permiten al individuo ejercer libremente un oficio lícito, expresar sus ideas del modo que prefiera, transitar a su antojo, practicar la religión y ejercer cualquier otro derecho sin necesidad de aprobación o fiscalización de nadie, siempre y cuando no dañe a nadie en el proceso. Garantías de propiedad. Aquellas garantías de tipo económico que le permiten al individuo llevar a cabo transacciones lícitas, poseer propiedades muebles o inmuebles y ejercer decisión sobre sus propios bienes. Garantías de seguridad jurídica. Aquellas que le aseguran al individuo el bienestar físico y psicológico ante las fuerzas del Estado, así como el derecho
o un debido proceso en caso de que incumpla alguna ley. ¿Qué artículos contiene? Artículo 1. En México, toda persona gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Artículo 2. En el territorio nacional queda prohibida la esclavitud, teniendo esta una composición pluricultural. Artículo 3. La educación nacional es laica, gratuita y obligatoria hasta la secundaria. Artículo 4. Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Tienen derecho a la protección de la salud, a una vivienda digna y decorosa. Las familias tienen derecho a informarse sobre el número de hijos y su esparcimiento, y estos tienen derecho a la protección de sus padres. Artículo 5. Todas las personas podrán dedicarse a la profesión, industria o comercio que prefiera, siempre y cuando sea lícito. Artículo 6. Es individuo gozará de libertad de pensamiento sin afectar a terceras y el derecho a la información. Artículo 7. Es inviolable la libertad de escribir sobre cualquier materia. Depende del Estado al obrar por la libertad de las personas y asegurarse de que no se viole. Artículo 8. Los funcionarios públicos deberán respetar el derecho de ejercer de petición por parte de los ciudadanos, siempre y cuando éste sea pacífico y respetuoso. Artículo 9. No se podrá coartar el derecho al asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Artículo 10. Los habitantes de la República tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, siempre y cuando no estén prohibidas por la ley o sean de uso exclusivo del ejército. Artículo 11. Toda persona tiene derecho a entrar a la República, salir de ella, viajar de territorio o mudar de residencia, sin carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto o requisitos semejantes. Artículo 12. Quedan anulados los títulos de nobleza. Artículo 13. Ninguna persona o corporación podrá tener fuero ni gozar más privilegios que esté fijado por la ley. Artículo 14. Ninguna ley podrá tener efecto retroactivo en prejuicio de la persona. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos según el procedimiento de la ley. Artículo 15. Queda prohibida la extracción de los reos políticos. Artículo 16. Nadie podrá ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones a menos que sea con la justificación de un mandamiento escrito de la autoridad competente que motive la causa legal de su procedimiento. Artículo 17. Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni violentarse para reclamar su derecho. Artículo 18. Habrá prisión preventiva solo por delito que merezca pena corporal. Artículo 19. Ninguna detención excederá de 3 días sin que se justifique el auto de forma prisión. Artículo 20. En un juicio criminal, el acusado tendrá derecho tales como ser informado sobre el delito y el acusador, sobre los testigos que se presentan en su contra, tener total comunicación con quien sea. Se le suministrarán todos los datos que solicite para su defensa y tiene el derecho a tener defensores. Artículo 21. En caso de que el infractor sea jornalero, obrero o trabajador debe de ser sancionado con una multa equivalente a un día de su salario mínimo. Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación, de infamia y de muerte. Artículo 23. Un juicio criminal debe tener solamente 3 instancias. Ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Artículo 24. Todos pueden profesar las creencias religiosas que más les agrade y pueden practicar las ceremonias
de vocaciones o actos de culto en los templos, siempre y cuando no constituyan un delito y sean vigilados por autoridades. Artículo 25. El Estado debe de planear, conducir y coordinar la actividad económica nacional y debe de llevar a cabo la regulación y fomento de actividades. Artículo 26. El Estado debe organizar un sistema de planeación democrática para el desarrollo nacional. Este debe de tener solidez, dinamismo, permanencia y equidad para el crecimiento de economía. Todo esto obrado por la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Artículo 27. El territorio de agua y tierra que comprende la nación son propiedad de ésta, la cual tiene el derecho y la obligación de transmitir su dominio a las particulares para constituir la propiedad privada. Artículo 28. Queda prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos dentro de los términos y condiciones que fijan las leyes. La ley castiga severamente todo acaparamiento. Artículo 29. Solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de la Secretaría de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República, podrán suspender en todo el país o en algún lugar determinado las garantías de fuesen obstáculo para hacer frente a cualquier situación adversa. ¿Qué son los derechos humanos y qué artículos constitucionales los contienen? Los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que lo permiten. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a tortura, a la libertad de opinión y expresión, a la educación y al trabajo, entre otros más. Los artículos del 1 al 10 contienen los derechos humanos. ¿Qué es la parte orgánica de la Constitución y qué artículos están contenidos? En esta parte, la Constitución estructura los órganos del gobierno, establecido su existencia, las atribuciones y competencias de las que se servirán para el cumplimiento de su finalidad. Los artículos que contienen son del 30 al 136.